¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, aquí en Localidad Televigo, y hoy queremos hablar sobre un problema, seguramente un problema social, así lo han definido además desde muchísimos colectivos, y un problema social del que muchas veces se habla mucho menos de lo que debería, y sin embargo sí que hemos notado que en los últimos años se ha extendido, pues decíamos un símil antes fuera de micrófonos con los invitados, como la pólvora, como una mecha a punto de explotar. Hablamos de las apuestas deportivas. Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre la situación y el problema social que ha supuesto desde hace años la ludopatía, la enfermedad que define la dependencia del juego, pero en este caso las nuevas tecnologías se han aliado con las apuestas deportivas para hacer de esto un auténtico polvorín. Pues es el tema que queremos traer hoy a esta mesa de debate, a la que hemos invitado a Emilio López Bastos, que es psicólogo, colaborador habitual del programa. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es un problema social, pero es un problema sanitario, es un problema médico, es un problema psicológico, incluso psiquiátrico, ¿no? Sí, se está convirtiendo en un problema de salud, efectivamente. Un problema de salud. ¿Cómo se llega a este problema? ¿Hay otros condicionantes que lo favorecen? Estoy pensando, por ejemplo, depresión, ansiedad. Sí puede haber, Un cuadro combinado. Hay cuadros combinados, hay también distintos sectores de la población. Los adolescentes y la gente joven siguen unas vías y los adultos siguen otras vías de enganche. Es un problema realmente complejo. Tenemos muchos casos aquí en Vigo. ¿Se te ha presentado personas en tu consulta con este tipo de casos? Sí. Afecta a toda España. La verdad es que los datos, ahora los conoceremos, son escalofriantes. Nos acompaña además el presidente de la, a ver si lo digo bien, Asociación Gallega de Personas con Dependencia del Juego, ¿no? de los juegos de azar. Juan, es así, ¿no? Esto es un problema social. Tenemos que luchar además desde las administraciones contra él, desde la legislación. Claramente, según los últimos estudios epidemiológicos realizados por la Dirección General de Ordenación del Juego, el 0,9% de la población a nivel general tiene algún problema de dependencia. Y en estos momentos, y de lo que vamos a desarrollar después, el problema es que se combinan muchos elementos sociológicos que favorecen, bueno, primero la implantación de las nuevas tecnologías, segundo la publicidad subliminal y no tan subliminal, que aparece en los medios de comunicación, después la falta de un control en el acceso a las apuestas deportivas. Bueno, pues todo ese conglomerado lo que está resultando es la aparición de salas de apuestas que se convierten en clubs sociales para niños que rondan la mayoría de edad. Y aquí hay que definir claramente que legalmente... Es que por arriba y por abajo. Claro, legalmente los españoles no podemos jugar hasta los 18 años. Bien, si nosotros nos damos un paseo por Vigo y recorremos los salones de apuestas, va a ser difícil que definamos que todos son mayores de edad, ¿no? Bueno, esos salones de apuestas que han proliferado en los últimos años y que los vemos como un lugar de ocio, atractivo, divertido, sano incluso, y que luego realmente lo que ocultan detrás puede llegar incluso a ser, como decimos, un problema de adicción. Carlos Borrás, abogado, colaborador también habitual del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? He tirado hoy de colaboradores habituales para eso el programa. No está de más. Carlos, el gobierno intenta legislar esto, pero es un problema difícil de atajar, ¿no? Bueno, fíjate que, claro que es un problema difícil de atacar. Juan sabe mucho más que nosotros, probablemente Juan y Emilio, de la problemática realmente social, porque estos temas parece que hasta que no tienes un amigo, un familiar, alguien cerca, no te das cuenta realmente de la dimensión que tiene todo esto. Porque ya no solo la dimensión, y hablo ya en términos legales exclusivamente, ya no es solo la dimensión de que jueguen menores de edad, que etcétera, que eso, como dice Juan, pues no hace falta más que asomarse un poco. Yo no lo llamaría tanto esos locales de ocio atractivos, sino una cosa un poco más peligrosa, ¿no? Pero no hace falta más que darse una vuelta por nuestra ciudad y por cualquier ciudad para ver cómo está todo esto, ¿no? Pero es que luego esas adicciones, y al igual que otras muchas adicciones, provocan caer en tipos penales regulados por el Código Penal, pues cuanto más en una como esta, que se necesita disponer de muchísimo dinero, ¿no? ¿Se ha notado un esfuerzo real por el Congreso de los Diputados concretamente, que es el ente legislador que tenemos para crear una legislación
Y claro, el gobierno tiene la doble vara de medir. Por un lado, efectivamente, solucionar un problema, pero por otro lado, tengamos en cuenta, por ejemplo, claro, es que ellos ingresan mucho dinero, Claro, el gobierno con las apuestas deportivas. Que las apuestas deportivas en nuestro país, además, porque esto parece que es un boom nuevo, pero en nuestro país es un clásico. Las quinielas ya es una cosa que desde tiempos inmemoriales las tenemos ahí, ¿no? Es un tipo de apuesta, bueno, las quinielas y las apuestas hípicas, por ejemplo, muy anteriores a las quinielas, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, hacía falta una regulación un poco más específica. Nosotros ahora tenemos en vigor una legislación, que es la Ley 13 de 2011, que es la reguladora del juego, que abarca mucho más que esas apuestas deportivas, porque estamos hablando desde la regulación de las tragaperras hasta los bingos, etcétera. Pero particularmente sí que es cierto que yo creo que se han asustado un poco, lógicamente, el legislador, y en junio de 2017 introduce una reforma un poco para tratar de decir, oye, esto se me está, como decías tú antes, se está yendo un poco de las manos, y a ver cómo podemos atajar este problema, aunque por otro lado tienen a Montoro frotándose las manos. Frotándose ¿no? las manos, es que, un dato, en el segundo trimestre de 2017 las apuestas deportivas movieron más de 1.400 millones de euros en España, esto en 3 meses, en el segundo trimestre de 2017. Un dato que, desde luego, para las administraciones, pues como decías, Carlos, hace que se froten las manos. Claro. Pero por otro lado tenemos un problema social. En los últimos días he estado leyendo y buceando un poquito en las hemerotecas para conocer qué era lo que se había publicado sobre este asunto y sobre todo yo con lo que creo que más me quedo es con lo que seguro que Emilio y Juan nos pueden aportar mucho aquí, son las historias personales. Tengo 42 años, no sé muy bien cómo empecé, fue como por una tontería, pero poco a poco me gustó y de repente, en cuanto me di cuenta, estaba estafando a mi propia empresa para tratar de conseguir dinero para seguir apostando. Familia, empresa. A la familia, robando a mi madre, a mi hermana, a mi mujer, sacando el dinero de los ahorros para la universidad de mis hijos. Dejando de estudiar. Cuando estamos hablando de gente más joven. El perfil. Sí. El 30% de los jugadores de este tipo de apuestas tiene entre 18 y 25 años. Estamos hablando de más de 217.000 jóvenes. Y la situación económica de estas personas es media alta, en la mayoría de los casos. En es el curioso. inicio. Luego, bueno, sí, claro, luego cambia, efectivamente. Con sí, de las personas que caen. años, que el perfil será estudiante universitario, o sea, media alta sus padres. Efectivamente, bueno, pero el entorno del que provienen. Sí, la clase social. No hablamos de un problema como fue, por ejemplo, en los años 80 el problema con la heroína, que atajaba sobre todo a las clases trabajadoras y afectaba muchísimo, aunque también tocó otras clases sociales. Pero bueno, estamos hablando de clases media-alta, personas con formación, personas preparadas y que, sin embargo, sin darse cuenta, en un momento dado se encuentran con este problema, ¿no, Emilio? Sí, además, si pensamos en los adolescentes, lo que es más conflictivo es que la expectativa de los adolescentes inicial no es muy alta. Ellos, bueno, pues van a jugar por sacarse 40 euros para pagarse las cervezas y generalmente paran ahí. El otro día, cuando me llamaste para invitarme, yo no me había parado nunca a ver la publicidad. Estaba en medio de un partido de fútbol y apareció la publicidad de una casa de apuestas y me llamó la atención y lo analicé desde el punto de vista de la publicidad. Y es un bombardeo del que es muy difícil mantenerse alerta. Especialmente el fútbol, que llega a muchos millones de personas. Es una maquinaria de ponerte el estímulo ahí delante. Entonces el mecanismo de adicción, hablando desde lo más psicológico, es muy sencillo. Activa una expectativa muy alta que genera una excitación, activa los centros dopaminérgicos, que son los que están asociados al placer en el cerebro, y es inmediato. Entonces acabó la publicidad, seguía dándole vueltas y me paré en la máquina tragaperras y dije, anda, hace un montón de tiempo que no veo a nadie echando monedas. Entonces, está cambiando un poco el perfil. Está cambiando hay máquinas ya de apuestas en Exactamente, sí. Sí, ahí hay varias cosas. O sea, yo llevo 27 años trabajando con adicción al juego y realmente el cambio de perfil sí que cambia, sobre todo en las variables de edad y en las variables sociológicas. Pero no cambia mucho haciendo un análisis histórico. Quiero decir, en el año 81, que es cuando se instalan las primeras máquinas tragaperras, es un boom, entonces es toda la sociedad las máquinas tragaperras. Bueno, como acotación, quiero decir, el Estado con 36.000 millones del 2016
y con los mayores operadores de juego de azar no tiene mucho interés en los problemas sanitarios que produzcan, porque es en un 1% de la población, también es verdad, quiero decir, hay que valorar todo, ¿no? Pero en estos momentos, Carlos comentaba antes, en 2012 se regula el juego online. A partir de ahí, el juego online tiene potestad para emitir publicidad, cosa que no tenía el juego presencial. Los bingos, tragaperras, y no podían emitir publicidad, y entonces se produce un bombardeo de publicidad. Un bombardeo que en estos momentos estamos padeciendo y que en estos momentos el legislador y el ejecutivo está con un Real Decreto sobre publicidad y juego responsable, que decía Carlos, desarrollando el artículo 8 de la Ley 13/2011, que en estos momentos está en fase de alegaciones, a las cuales nosotros también presentamos alegaciones, ¿no? A mayores de todo eso hay que pensar que las apuestas deportivas presenciales, o sea, las máquinas que en estos momentos tenemos, no me importa decir nombres, Sportium, Luquia, Codere, es competencia autonómica. Es decir, aquí hay un problema económico grave, quiero decir. El Estado regula el juego online y regula los juegos del Estado, pero las autonomías tienen potestad para instalar. Quiero decir, hace menos de 4 días aparece una noticia en un periódico local y los bares rozan el tope de 3.600 máquinas de apuestas un año después de su funcionamiento. La Comunidad Autónoma Gallega autorizó 2.000 terminales de apuestas deportivas en los bares y a los 2 meses amplió a 3.600 y en estos momentos están llegando al tope. Es decir, entonces... No, y estamos hablando, por ejemplo, haciendo un símil con el tabaco, ¿no? Que también es un gran recaudador de impuestos para las administraciones. ¿Qué sucede? La regulación publicitaria del tabaco está mucho más restringida. Por ejemplo, ya hace muchísimos años que no se puede publicitar en competiciones deportivas, por ejemplo, el tabaco. Hacían los trucos en la Fórmula 1 de poner los colores y casi los logos, etcétera, pero no existe. En cambio, ahora estamos viendo, por ejemplo, que uno de los patrocinadores de nuestro Real Club Celta es una casa de apuestas online, precisamente un poco por lo que estaba diciendo Juan, que son ahora, la competencia es autonómica, por autonomías está muy clasificado, por ejemplo, Luquia, que es el patrocinador del que estaba hablando, patrocina al Celta, creo que también al Coruña, pero está más concentrado en nuestra comunidad. Pero es que vas al País Vasco y tenemos una regulación parecida. Entonces, hasta que realmente, como decía Juan, como solo entre comillas, porque ese 1% de la población es mucha gente, que realmente precisan, o hay una conciencia de que precisan una asistencia sanitaria o realmente un problema, pues no nos encontraremos ahí. Otra vez el legislador, a golpe de problema, nos volverá a regular. Ahora, mucho me temo que echar abajo la regulación que pretende y de la que nos acaba de hablar Juan y que ellos mismos han hecho alegaciones, etcétera, pues no creo que vaya a variar tampoco mucho la situación actual, ¿no? No, yo creo que están tirando mucho por ahí porque lo que decías tú, desde que empezó todo esto con la lotería primitiva, luego la Bonoloto, estaba la 11, siempre se fue a más, y ahora hay loterías de todo tipo. Y si vemos, por ejemplo, una de las últimas loterías que están publicitando mucho no es la de tengo que esperar hasta el viernes al sorteo, ya es inmediato. Volvemos a lo mismo, ¿no? La inmediatez es la que activa esa impulsividad, y lo más difícil que tenemos es una sociedad que lo que busca es crear consumidores. Es una sociedad que difícilmente va a actuar a nivel educación, porque si educamos, si hacemos que la gente sea más racional, no se van a hacer consumidores tan compulsivos. Entonces, es un círculo vicioso que es difícil de romper. Estamos en una sociedad en la que nosotros, bueno, yo por lo menos mi generación, hemos crecido viendo programas como ¿Qué apostamos? En la televisión. Sí. Un programa de televisión que se llama ¿Qué apostamos? Sí, sí. No hay una si esto no sienta una base... Cuando éramos pequeños nos lo jugábamos todo a los chinos. Claro, sí. ¿Y quién no juega una partida de cartas en su casa? Quiero decir, el juego está introducido dentro de la sociedad. Combinas un poco los dos mensajes, es 9 de la noche o 10 de la noche termina el telediario, el primer anuncio que sale es el sorteo de la 11, 2 minutos después el de SELA, el de Loterías del Estado, diciéndonos los resultados. Bien, ante eso el Ejecutivo, aparte de las premisas específicas que tienen los operadores públicos, lo que alega es que es una noticia de interés general. Por lo tanto, bueno,
eso lo combinas, todo ese bombardeo, todo ese mensaje, lo combinas con la situación económica y con otros parámetros sociológicos, pero lo combinas con una pandilla de chavales en la calle Urzaiz de Vigo, un sábado por la tarde, con una pantalla de 540 pulgadas, con la Coca-Cola más barata y con el efecto socializador y normalizador que tiene. Y claramente... Eso ponen las bebidas más baratas que el resto de locales para... En los bingos te invitaban a comer. Sí, en el casino. O sea, son técnicas de marketing que con la incorporación de los operadores internacionales, sobre todo con los .com, bueno, se expandieron, y ahora los operadores más pequeños pues están copiando. Quiero decir, no pueden patrocinar al Real Madrid porque les pide una millonada, como hizo Bwin en el año 2011, antes incluso de la legislación, pero en cambio ahora patrocinan cualquier tipo de evento, cualquier tipo de equipo, o lo incorporan a sus propias instalaciones, quiero decir. Sí. Ha salido el caso de la ONCE, y es un caso que particularmente me gustaría que hiciésemos un paréntesis para centrarnos en la ONCE, porque la ONCE es un caso muy curioso. Tienen el reclamo de que haces una labor social. Dicen, tú estás jugando, puedes además hacerte millonario, ¿no? Dicen, siempre oye, puedes ganarte... Un eslogan muy bueno que era que siempre ganas. Sí, siempre ganas, porque si no ganas, pues aportas algo a la sociedad. Y no voy a poner yo en duda el trabajo que se viene haciendo desde la ONCE con las personas discapacitadas, intachable, seguro, y ayudando a muchísima gente. No es el momento ya, con un estrato como el que tienen, de a lo mejor empezar a plantearse otras vías de financiación para la ONCE y que no fueran el juego. Hombre, yo creo que desde luego la labor ha sido impresionante. Sin duda, por eso digo que no estoy hablando de que desaparezca la ONCE, claro, pero sí que te planteas esa dicotomía. Es que planteas tú con este debate. Lo que está sucediendo ahora es un cambio de paradigma, y los que estamos trabajando en el día a día, ese cambio lo estamos viendo en la realidad, y no sabemos qué trayectoria puede seguir esto, con lo cual a lo mejor sí que sería un buen momento para que organizaciones como la ONCE y otras muchas que pueda haber por ahí, sí se plantearan otros caminos de financiación. Es complicado. La ONCE lo que hizo fue abrir todo un canal externo, quiero decir. Ahora el alegato de que están dando empleo a ciegos o a discapacitados se les va en el momento que ellos abrieron un canal externo, y ahora en cualquier gasolinera, en cualquier estanco que tiene. O sea, se convirtió, pues a lo mejor a lo que era en esencia, en un operador puro y duro, con unos intereses económicos y de rentabilidad de un negocio. Yo tuve una discusión con el director, con la presidenta de Loterías del Estado, porque hubo un momento en que me dijo que ellos practicaban una política de juego responsable, supeditada a la legislación, al ser un organismo público, ¿no? Y entonces, y aparece en el decreto de publicidad, yo lo comenté, que la ley era estricta, no podía haber menores de edad en actividades de juego. Y entonces me dijo que los niños de San Ildefonso eran sagrados. Claro. Bien, pero eran sagrados, ¿por qué? Claro. No, es que tengo un presidente de la federación que siempre le dijo, mira, en mi pueblo se tiraba una cabra desde un campanario, pero en el siglo XXI no se puede tirar una cabra desde un campanario. Entonces, no, pero eso cambiará, porque de repente vendrá un ministro que diga con dos dedos de frente lo que tú acabas de decir. No, los niños de San Ildefonso no son sagrados. Hasta hoy eran sagrados, mañana ya no lo son. Claro. Son cosas... Y a nivel, yo lo que quería un poco incidir, y desde un punto de vista legal, es la cantidad, insisto que vosotros dos, Juan y Emilio, lo sabéis mucho mejor, pero yo lo que sí que puedo hablar es de la incidencia que estas adicciones, que esta ludopatía tiene en la delincuencia real después. O sea, te estás encontrando a padres de familia. Bueno, ya no hablo del delito de impago de pensiones, el famoso delito de abandono de familia, porque detrás normalmente la cadena sigue, y detrás de una ludopatía pues muchas veces viene una ruptura familiar. Esa ruptura familiar provoca un divorcio, ese divorcio genera una obligación de pago de unas pensiones para los hijos, y ese impago de pensiones, por trazarte el tema más sencillo, ese impago de pensiones puede generar en un delito, en una condena penal. Ahí tenemos un supuesto típico pero básico de todo, porque luego empieza... Esa es la manera de atajar judicialmente este tipo de casos, pero es que, ¿no? Porque es que luego empieza la estafa, si no robas o no los estafas, hurtos, pues tampoco, las apropiaciones indebidas, todos estos que, de hecho,
y vosotros lo sabéis también, el Código Penal contempla atenuantes precisamente por ludopatía. Tú habrás hecho informes ya para el juzgado en el que te digan, dice, no, este señor ya lo ha apoyado en un informe forense, que se apoya al revés en un informe de un psicólogo que diga que esto es una patología, es una enfermedad y por tanto, pues como si es un drogodependiente, pues tiene que tener un atenuante porque no es él directamente. Sí, pero bueno. Como ellos trabajan mucho en Agaja, es decir, la verdadera salida de un problema como este para muchas personas es el empezar un programa de terapia o de tratamiento como hacen en Agaja, mientras exista el compromiso de mantenerse en ese programa con... Bueno, es igual que los programas que hay para rehabilitación de drogodependientes, exactamente igual. Efectivamente, y a veces es para muchas personas la única puerta de salida pero final. lo que es la dicotomía es que si el legislador se ha dado cuenta de que es un problema y como tal lo ha hecho pues para rebajar las condenas penales, no se dé cuenta por otro lado que lo está fomentando pues simplemente para recaudar, yo aprovechando impuestos. No a nivel penal, a nivel civil, porque realmente, y también se combina un poco con todo lo que nos trasladamos, ¿no? En estos momentos, aparte de las diferencias en las variables que os decía antes, bueno, estamos de los microcréditos hasta aquí. Claro, por ejemplo. Y eso es algo que va unido, quiero decir. Claro, que provoca después que se deshaga una economía familiar, que es facilísimo, porque todas estas economías familiares, si tienes que recurrir a un microcrédito, es porque las economías están con alfileres y con palillos. Y microcréditos por actividad de juego. Quiero decir, alguien que está jugando en Internet y que a los 5 minutos tiene la posibilidad de un microcrédito, de otro microcrédito, con una falta, bueno, aparte de los intereses abusivos, etcétera, pero una falta de garantías. Claro, pero de todo. El pinzar, quiero decir, el estar continuamente ahí en varias vertientes facilita, bueno, pues la reiteración de la actividad, claro. Quiero decir, te cogen en un momento totalmente disfórico y totalmente de tal, en el cual repites y repites sin ver las consecuencias civiles, que se ven al cabo de no sé cuánto tiempo en los juzgados normalmente, acompañados de... Y añadido además por el efecto del móvil, porque no estás moviendo realmente dinero, no estás en ese momento esa percepción. psicológicamente. No es como cuando estás en la tragaperras y llevas 4 horas ahí por metiendo ejemplo, monedas, o cuando tienes que ir al cajero, estás sobre anotaciones que son números, no estás percibiendo realmente de qué es dinero, ¿no? No, y sobre todo, y centrando un poco aquí en lo que es el objeto del debate hoy, que es las apuestas deportivas en sí, en relación, porque estamos un poco hablando en general de lo que es la ludopatía y lo que puede provocar todo esto. Pero hablando de las apuestas deportivas, existe además para mí una dicotomía que no acabo de entender, porque si estamos fomentando teóricamente una actividad como el deporte, que teóricamente es una actividad sana, es una actividad que sí que debemos fomentar entre nuestros hijos, claro. ¿Cómo podemos estar a la par fomentando, y la publicidad es un fomento de las actividades, ya no es subliminal como nos decía Juan, sino directa de todo, cómo podemos estar permitiendo que se fomente, pues eso, el juego directo, sin conciencia además, porque es como decía Emilio, estamos hablando de que con el móvil tú directamente, el móvil no te pide el carnet de identidad, simplemente todos estamos hartos de acceder a estas páginas. Dígame usted de verdad que es usted mayor de edad, en fin, no vamos a meternos en tal, pero cualquier niño de 13 años sabe cómo burlar, por supuesto, cómo burlar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es difícil no crear, desde luego, no parar las adicciones y que esa adicción que seguramente empieza, y Juan seguro que nos ilustra muchísimo mejor, pero que algo que empieza por las apuestas deportivas probablemente no para ahí, ¿no? La ludopatía supongo que será en todo, no eres solo adicto a las apuestas deportivas. ¿Eso es así? ¿Los ludópatas juegan a todo o se especializan en Sí, una...? pero es fácil de reflejarlo. No hay alcohólicos de Ron Bacardí. Hay una persona que tiene problemas con el alcohol, aunque continuamente beba Ron Bacardí. Entonces en el juego pasa igual. El diagnóstico, según el DSM-5, ya clasificado como adicción, aparece como ludopatía. Otra cosa es que juegue presencial, juegue online, juegue a una determinada cosa. Es cierto que nuestros pacientes, desde el año 90 que se funda el centro, más del 80% eran de máquinas tragaperras. Bueno, ¿por qué? Por la disponibilidad, porque la apuesta es más pequeña. En estos momentos, más del 26% de nuestros pacientes es de juego online y apuestas deportivas. Ahí es nada. Y si nos vamos a la franja de edad de menores de 26 años, estamos en el 45%.
Es decir, ahora hay una diferencia muy clara. Persona mayor, juego presencial, máquinas tragaperras, bingo, casino, eso en descenso continuamente. Y menor de 30 años, mayoritariamente juego online o apuestas deportivas, en algún caso bolsa también, en algún caso... Hemos visto también la integración de ambas cosas en los bingos, y estoy pensando en un bingo en concreto aquí en Vigo, se integró y se puso con Codere, por ejemplo. Tú, ya prácticamente no tiene sala de bingo, lo que era el hall de la sala de bingo se ha convertido en un espacio enorme con una pantalla de 560 pulgadas, como nos decía Juan, y un espacio en el que antes nadie se iba a parar y ahora el bingo es casi residual, ¿no? Residual, sí. Yo he conocido ya bastantes adolescentes que han cambiado su forma de socializar. Claro. Estamos en el entorno de los 17, 18 años. Se sientan alrededor de una máquina en una cafetería, 4 o 5, se pasan allí 2 o 3 horas. Y en un ambiente muy sano. Sí. Es decir, no hay unas sustancias No tóxicas hay- de por sí, sí. medio. No hay esa follón. impresión de- tranquilos. A ver, yo no conozco vuestra edad, pero en la mía, quiero decir, hay niños en el centro de Vigo, era el Sí, que local. sí, exactamente. Antes de ir al colegio paraba a jugar al futbolín, jugar a la quiero decir, y no me máquina, convertía en un adicto al futbolín. a la maquinita, al videojuego, Pero jugábamos ese nosotros, tipo de cosas, si la combinas con la pantalla, la Coca-Cola más barata, y la combinas con un Celta Depor, en el cual la percepción del control es mucho mayor, Mucho sobre mayor, todo a los porque 17 años, yo sé la alineación, sé que Yago va a Sí, sí. marcar, que tiene que llegar. Entonces, entre todos juntan 10 euros y realizan una apuesta que sirve para seguir interrelacionando entre ellos, que mal lo eres, pero como apuestas a esto y tal. ¿Cuál es el problema? Que se repite esa secuencia en la misma persona o que de pronto se esté apostando a una carrera de galgos en Australia que ninguno de ellos sabe si está grabada o no está grabada. Pero lo que sí sabe es que las probabilidades de ganar son 300 a 1. Claro. Mientras que en el Celta de por esta. Entonces, todos esos mecanismos, que Emilio nos lo podría explicar muy bien, impactan y van sucediendo y reiterando la actividad. Emilio, nos lo explicas ahora enseguida. Vamos a hacer un alto para publicidad y volvemos en un momento.